Diana, seguime contando el proceso que tuviste en tu crecimiento y cómo llegas a esa liberación, ¿no? Ok. Además del abuso sexual, digamos que como mi madre no estuvo, ella desde lejos ejercía una manipulación emocional y psicológica y física, un abuso en esas tres dimensiones, porque ella no tenía cómo darme amor. Entonces ella simplemente, un encuentro que teníamos era castigo, mandar, palabras verbales demasiado duras, que duelen más las palabras que un castigo físico, como usted no sirve para nada, eres una lenta, palabras que de alguna manera hacen que tu autoestima esté todo el tiempo abajo, y yo me sentía como en una esclavitud con ella, y como yo cuando me liberara de ella, al punto de que mi abuela, los castigos de mi abuela era, si te sigues portando mal, te mando para donde tu mamá. Entonces para mí era un castigo pasar unas vacaciones con mi mamá, porque su estructura era muy difícil y eso era lo que hacía conmigo. Aún así, yo empecé a estudiar muy tarde, por ahí para esa época, para los niños, ingresaban tipo 6, 7 años, yo ingresé a primero de primaria a los 8 años, en una escuela normal, a vivir allí todo ese tiempo y me encantaba, era mi vida de escape de la escuela, de lo que yo vivía en la casa. Y viví un proceso muy bien, era buena estudiante a pesar de... No tenía muchas cosas para ser buena estudiante, pero había esa sensación en mi ser de estudiar y estudiar como referentes que ya había tenido de alguna manera en la familia. Aunque en la familia no hay profesionales, perdón, hay uno solo que es el tío que les hablo y él era mi referente para estudiar. Y él y yo somos los profesionales de la familia hoy en día. Entonces, vivo ese proceso. Y a pesar de todas estas circunstancias salgo adelante, le ayudo a mi abuela vendiendo los buñuelos y las empanadas. Era pues un proceso que hoy en día lo valoro mucho porque aprendí, eso es un aprendizaje, todo lo que uno vive en la vida. Y ya ingreso al colegio, que también es algo muy bonito porque ingreso a un colegio muy bueno, sin tener recursos económicos, pero ingreso a un colegio muy bueno que me capacita académicamente y me capacita para salir a laborar una vez terminara el bachillerato. Pero así en el proceso entre quinto y sexto estaba solo en mi casa contando lo de las cadenas de abuso sexual y un extraño ingresa a la casa con el pretexto de robar. En ese tiempo televisor blanco y negro, pues no había mucho que robar, pero... ¿Tú tenías 12 años? Sí, tenía 12 años. Yo ya a los 12 años era responsable de una casa, porque mi abuela trabajaba, entonces responsable de una casa de mis tíos que vivían conmigo, y yo me quedaba sola y me cargaba de toda la casa. Pero entonces llegó este hombre con el digamos, de robar, y cuando yo le dije, listo, llévese lo que sea, a los 12 años, yo traté de escapar, pero no podía, una de las puertas estaba abajo, llave. Yo le decía, bueno, llévatelo, pero a mí no me vayas a hacer nada. Yo le digo eso y es como le hubiera dicho, hágame. Inmediatamente ya pues me amenazó con un arma cortopunzante, era pues un cuchillo. Lo que le llaman chupa chupa, algo pues muy grande. Ya con eso me intimidó, me amenazó y accedió carnalmente. Yo, precisamente por el rechazo que había sufrido y por lo que escuchaba de mi abuela, que era el único amor que tenía, y ella decía, una mujer que no sea virgen no vale nada. Yo me callé todo esto y duré 10 años y a nadie le conté. Hasta que yo tenía 20 años no le conté a nadie de ese abuso. Solo se lo vine a contar al que hoy es mi esposo. Porque tenía vergüenza del abuso, porque para mi abuela que valía ya no iba a valer nada, y mucho para la familia, entonces no quise contarlo. Y ya ingresé al colegio, más bien una persona tímida, introvertida, pero con muchas ganas de salir adelante, buenas notas, buena amiga, buenos amigos y todo esto. Y empiezo a estudiar, pero había algo con mis abuelos, y era que ellos decían, una mujer, o sea, uno o tiene novio o estudia, pero uno no puede hacer las dos cosas. Entonces, muy convivida, muy cuidada, yo no podía tener novio, y eso a mí me dolía en el alma, porque yo decía, venga, ¿cómo así que una mujer no puede tener novio y no puede estudiar? No, yo quiero hacer las dos cosas.
Entonces empecé a decirle a ellos que me dejaran llevar un novio, un pretendiente a la casa. Decían no, no y no. Y yo solamente por demostrarles y a la vez demostrarme a mí misma esa capacidad de superación y de que eso no era verdad, yo llevé un muchacho que ni me gustaba, yo le gustaba, y yo, bueno, ven, visítame, ellos no están de acuerdo, pero visítame, y seguí estudiando. Pero ellos, ¿qué hicieron? Me retiraron la ayuda económica. Yo ya estaba noveno, estaba haciendo noveno, 10º y 11. Me retiraron la ayuda económica, pues seguía en la casa normal, pero no siguieron dándome ni uniformes, ni útiles, ni transporte, nada de lo que uno necesitaba para terminar. Entonces yo le dije, no importa, sigue yendo a la casa, igual pues no lo voltean a mirar, era en la acera y era pues tremendo. Diana, la gente se debe estar preguntando cómo hace esta mujer para estar tan tranquila y contar así tantas cosas de su intimidad. ¿Qué sucedió en tu vida para contarlo de esa manera? Pues mira, yo desde muy niña, a pesar de todo esto que me rodeaba, yo tenía una fuerza interior, algo que me decía, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, todo lo que está pasando es para bien. Yo lo sentía. Y eso es lo que me llevaba a salir adelante, esa capacidad de superación, a esa resiliencia que llaman psicológicamente, a seguir adelante, seguir adelante. Y ya después de esta época donde termino de darme mis estudios, empiezo a trabajar en un cementerio de 16 años, en un cementerio con un sacerdote que me apoyó. Empiezo a darme mis estudios, hasta me los di con excursión de 11 y todo, y empiezo allí, pero esa búsqueda interior era algo muy bonito, y yo sentía que Dios estaba ahí, a pesar de que Dios siempre estaba ahí, y que Él algún día me iba a explicar por qué me había sucedido tantas cosas, porque realmente pues yo no las buscaba, ¿cierto? Y ya. Diana, cuando volvamos al corte me cuentas cómo es que Dios te da esa paz y esa tranquilidad y te explica el porqué de todo. Okay. Ya volvemos.